vamos a ver un poco acerca de la promesa del Espíritu Santo. Así que yo quiero ministrarle este programa especial. Estamos en vísperas de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de Pentecostés, y yo pienso que no hay otra palabra mejor que nosotros podamos dirigir en este tiempo que hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y nosotros vemos ahí desde la antigüedad en el libro de Joel, perdón, cómo fue profetizada esta palabra. En el libro de Joel, yo quiero que vaya a Joel capítulo 2, versículo 28 y versículos 29, y usted va a ver cómo fue profetizada esta palabra de la promesa del Espíritu Santo, y cómo Dios tenía preparado todo esto desde la antigüedad para que nosotros lo recibiéramos. Así que esa es la promesa, esa es la palabra, y quiero que lo leamos ahí. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aquí tenemos esta palabra y tenemos esta promesa. Dice el Señor que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Algo que nosotros tenemos que entender y que yo quería decirle, mire, las promesas en Dios son sí, amén. Las promesas de Dios son para nosotros. Ahora mucha gente dice, una persona me preguntaba y decía, ahí dice que el espíritu se derrama sobre toda carne, o sea que toda carne va a recibir el espíritu, y yo le decía, hay una gran diferencia entre una promesa al cumplimiento de la promesa. ¿Por qué le digo esto? Dice la palabra que Jesús murió por todos los pecadores para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la promesa y esa es la dirección, y eso es lo que Jesús hizo. Ahora, no todo el mundo recibe esta promesa porque está para todos, pero no todos la reciben porque muchos no la quieren recibir. Entonces la promesa del Espíritu Santo es igual, es para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. No importa el país donde usted se encuentre, la ciudad, la cultura, la nacionalidad, el extracto social, no hay diferencia. Esta promesa es para cada uno de nosotros, para los hijos de Dios y para el pueblo de Dios, pero es una promesa que no viene sobre todo el mundo. Y yo quiero mostrárselo a la luz de la palabra de Dios, que muchas personas recibieron la promesa, pero que no todos ellos disfrutaron de esta promesa. Y quiero leer unas citas en Juan, en el Evangelio de Juan, y quiero ir al capítulo 14. Vamos a leer 14, 15 y 16 en Juan, pero vamos a leer Juan 14, 26 primero, luego vamos a leer 15, 26 y luego Juan 16, 7. Así que vaya a Juan 14, 26 y mire lo que dice la promesa. Aquí está la promesa. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús está hablando de la promesa del Espíritu Santo y dice, vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu en mi nombre, y Él les va a revelar, Él es enviado del Padre, y Él les va a revelar todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había hablado. Así que una de las características que nosotros vemos en el Espíritu Santo es que nos recuerda a nosotros las promesas de Dios, lo que Jesús dijo, lo que el Padre dijo. Aquí está Jesús hablando con los discípulos acerca de esta promesa del Espíritu Santo, y es algo que ellos ya estaban desde la antigüedad, ya estaba profetizado, pero lo vemos aquí ahora. Jesús está hablando con los discípulos, Jesús está con los discípulos en la tierra y les está hablando acerca de esta promesa. Juan 15, 26 dice, un capítulo más adelante, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu del verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús sigue insistiendo y sigue hablando acerca del Espíritu. Es necesario que Él venga. ¿Por qué? Porque Él va a dar testimonio, porque Él va a hablar las cosas que yo he hablado, porque Él va a estar con ustedes, porque Él los va a fortalecer. Bueno, muchas características del Espíritu Santo. Qué tremenda promesa. Jesús lo estaba introduciendo. Jesús estaba abriendo la puerta para que los discípulos tuvieran esa expectativa de recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya ahora conmigo a Juan 16, versículo 7. Voy a leer algunos versículos, muchos versículos en esta hora, porque me parece muy importante esto lo sostengamos a la luz de la palabra, que podamos ver una palabra muy clara, muy sencilla y muy directa para que nosotros podamos caminar en ella. Y en Juan 16, 7 dice Jesús, pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya para, dice, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él os lo enviaré, dice, os lo enviaré. Jesús está diciendo aquí una palabra y dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para poder enviar el consolador a ustedes. Mientras Jesús estaba, el Espíritu Santo no podía venir en ellos porque Jesús es la puerta a través del sacrificio, la sangre. Jesús abrió la puerta para ese derramar del Espíritu Santo y para que esa promesa fuera manifestada sobre toda persona que pudiera recibir el Espíritu Santo. Así que nosotros vemos Jesús dándole la importancia, y yo una vez compartía y decía, usted se imagina la cara de los discípulos diciendo, hemos estado con Jesús, hemos andado con Jesús, hemos visto los milagros, las señales, las maravillas. Los discípulos estaban expectantes, eran 3 años de ministerio, era un ministerio, por decirlo de alguna manera, exitoso. Ellos estaban viendo que todo Jerusalén estaba siendo sacudido, los alrededores, la palabra estaba llegando a todos los lugares, la gente estaba reconociendo a Jesús, estaban reconociendo su testimonio, su llamado, y recuerdo el pasaje de este hombre ciego que Jesús sanó, que era ciego de nacimiento, y la gente Jesús le preguntó a los discípulos y le dijo, ¿quién pecó? Los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o pecaron sus padres para que naciera de esta manera? Y Jesús respondió y dijo, no, es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y dice que lo sanó en aquella misma hora, y los fariseos empezaron a interrogar a este hombre ciego y decirle, ¿y quién te sanó? ¿Y por qué te sanó? ¿Y cómo te sanó? Dice que llamaron a los padres y cómo él hizo este milagro. Bueno, empezaron a indagar todas estas cosas, y dice el ciego al final, empieza a hablarles y dice, yo solo sé una cosa, que un hombre pecador no puede ser usado por Dios de esta manera, y empieza a dar testimonio de Jesús este hombre ciego de nacimiento, y dice a tal punto que los fariseos no lo podían soportar y le dijeron, mire, váyase, no lo queremos escuchar, ¿cómo tú vas a enseñarnos a nosotros si tú naciste en pecado? Maravilloso cómo este milagro tan poderoso que Jesús hizo en este hombre lo convirtió en un hombre que testificaba del poder y las maravillas de Dios. Entonces era un ministerio. Dice que el pueblo reconocía. Muchas veces quisieron coger a Jesús y dice que lo querían hacer rey, y Jesús se desaparecía porque ese no era el propósito, no era reinar un reino natural aquí en la tierra. Y entonces Jesús se desaparecía de ellos, se escabullía y se iba a otros lugares porque querían coronarlo rey. El pueblo lo reconocía, reconocía que era de Dios, reconocían el poder de Dios, reconocían las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas. 3 años de ministerio y estaba aconteciendo todo esto en toda la nación, estaba haciendo algo impresionante. Pero ahora viene un momento que Jesús les dice, bueno, yo me voy y es necesario que me vaya. Y yo me imagino la característica de los discípulos diciendo, pero ¿cómo se va a ir? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo ya estamos con Jesús? Vemos a Jesús todos los días, nos despertamos a lo mejor pensando qué va a suceder en este día, y viene una noticia y dice, Jesús empieza ahí en el 14, 26, 15, 26, 16, 7. Usted mira que cada capítulo Jesús le está recordando diciendo, es necesario que me vaya, yo me voy. Viene el Espíritu, estaba introduciendo, y Jesús preparó ese camino para que el Espíritu Santo viniera. Entonces yo quiero que note primero la importancia que tiene el derramar del Espíritu Santo. Jesús habló acerca de la importancia que tiene. Dice, Él os hará saber todas las cosas. Él os recordará lo que yo he dicho. Él estará con vosotros. Ustedes no estarán solos. Imagínense qué palabra tan importante. Ahora dice, yo quiero que vaya usted conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Aquí ya vemos Jesús después que murió, resucitó. Dice en Hechos capítulo 1 que se presentó a los discípulos, estuvo con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Y quiero que hacer un paréntesis en esto. Recuerde que Jesús murió en Pascua y resucitó en la fiesta de la Pascua. La fiesta de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Aquí tenemos Pascua y aquí tenemos Pentecostés, son 50 días. La fiesta de la semana, 7 semanas de 7 días, y al día siguiente 50 días viene la fiesta de Pentecostés. Ahora Jesús muere, resucita y dice, y está con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino. Eso está en Hechos 1, usted lo puede leer del 1, 2, 3, ahí lo puede encontrar. 40 días estuvo Jesús con ellos resucitado enseñándole acerca del reino. Quiere decir que desde que Jesús partió hasta el
que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, no pasaron más de 10 días. Y yo encuentro en Hechos capítulo 1, 4 y 5 que Jesús cuando les estaba enseñando, recuerde Jesús, yo quiero que ustedes se pongan en escena, Jesús resucitado con gloria, majestad, haciendo todo lo que hacía, ellos viendo a Jesús hablándoles, después de que ellos lo vieron morir, lo vieron crucificado, lo vieron preso, lo vieron azotado, lo vieron en la tumba, vieron todo esto, ahora Jesús está con ellos resucitado, enseñándoles acerca del reino. Y Jesús les dice aquí en Hechos 1:4, y dice, y estando juntos, estaban ellos todos juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Número uno, les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerde, aquí estamos ya cerca de la fiesta, estamos como en este mismo tiempo, cerca de la fiesta de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de este lugar, esperen la promesa. Número uno les dijo, no salgan. Número dos, esperen la promesa, busquen la promesa, reclamen la promesa, pidan la promesa, estén listos para recibir la promesa. Estaban a menos de 10 días del cumplimiento de este derramamiento del Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6. Y yo quiero que entienda esto, todo esto lo llevo a un lugar. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 dice, después de que Jesús resucitó, acá dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí nosotros encontramos en 1 Corintios 15:6 que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez. Aquí nos está hablando de una sola vez, de un solo momento, más de 500 personas. Ahí lo tiene usted en la palabra en 1 Corintios 15:6, más de 500 personas. Jesús se presenta resucitado con pruebas indubitables de que él murió y resucitó, que era él. No fue una historia que uno le contó a otro, no, más de 500 personas a la vez. Recuerde, Jesús se apareció a las mujeres, después se apareció a los discípulos que iban de camino, se apareció en diferentes momentos, luego se apareció a los discípulos y Tomás no estaba, después se apareció cuando Tomás ya estaba con ellos. Muchos momentos que Jesús se manifestó a los discípulos, y aquí en Corintios nos dice, en una sola de esas veces se apareció más de 500 a la vez. Entonces nosotros entendemos que Jesús resucitado se apareció a más de 500 personas. Y dice ahí en Hechos 1:4 que cuando ellos estaban juntos les dijo, no se vayan de aquí y esperen la promesa. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, que no lo voy a leer ahora, pero quiero que usted lo tenga ahí en cuenta. En Hechos capítulo 2 dice que se apareció y el Espíritu Santo descendió después de que Jesús fue llevado. El Espíritu Santo fue derramado y dice que fue derramado sobre 120 que estaban esperando la promesa, que estaban orando juntos unánime. Y entonces mi pregunta en ese punto sería, ¿dónde estaban todos aquellos más de 380, más de 400 personas que vieron a Jesús resucitado y que Jesús les dijo, esperen aquí, no se vayan y esperen la promesa? Por eso le quiero decir, las promesas de Dios son para todos, pero no todo el mundo está dispuesto a recibir la promesa. Y en los tiempos que nosotros estamos viviendo, mire iglesia, nosotros tenemos que buscar esa presencia, tenemos que buscar esa promesa, tenemos que buscar ese derramar. Para muchos cristianos ni siquiera saben que viene en el día de Pentecostés, ni siquiera sabe que viene la fiesta de Shavuot, ni siquiera lo saben. Entonces imagínense cómo esperamos las promesas de Dios cuando ni siquiera tenemos conocimiento de las fiestas. Mucha gente dice, hay 3 grandes fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Son las 3 principales fiestas, las fiestas que Dios nos mandó a nosotros que las celebráramos. Ahora, imagínense que nosotros estamos siendo caso omiso de lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo nosotros vamos a recibir semejantes promesas? Por eso, como iglesia, tenemos que estar expectantes y tenemos que desear ese derramar y esa promesa del Espíritu Santo. Así que yo quiero que usted entienda,
La promesa es para todos, pero no todos la reciben. Lastimosamente es de esta manera. Dios ha prometido tantas cosas, pero solamente los valientes, solamente los violentos, solamente los atrevidos, los que están confiando en Dios, los que están esperando en Dios, los que están esperando sus promesas, van a ver esas promesas manifestadas. ¿Cuántas palabras proféticas yo he visto que se dan a tantas personas y después se apartan de Dios, se van al mundo, se olvidan de Dios, se olvidan de sus promesas y se olvidan de ese cumplimiento que Dios está diciendo? Ahora yo le digo, una promesa también es como un pacto. Hay una parte que yo tengo que cumplir para recibirla. Jesús les dijo, en esta promesa ustedes tienen que estar aquí, tienen que esperarla, estén juntos. Y dice, y vino el derramar del Espíritu, y de los más de 500 solo habían 120 personas que recibieron ese derramar en el último tiempo. Así yo quiero decirle en esta hora, el Espíritu de Dios se está derramando, pero solamente aquellos que están atentos a esa promesa, aquellos que están pidiendo, que están clamando, van a recibir estas promesas de parte del cielo. Yo tengo el propósito de esta enseñanza es que usted tenga expectativa. Yo tengo expectativa de las cosas que Dios está hablando y está diciendo, porque estas promesas son para nosotros, para darnos vida. Entonces, la promesa del Espíritu Santo viene del pensamiento del Padre y nos habla acerca de nacer del Espíritu, de nacer de nuevo. Todo esto nos habla, ¿y sabe por qué? Porque en este tiempo la iglesia remanente, la iglesia vencedora, es aquella iglesia que es nacida del Espíritu. Recuerde, Jesús habló en Juan capítulo 4 y dijo, ustedes tienen que ser nacidos del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo y hay que nacer del agua del Espíritu. Mucha gente hoy en día se ha bautizado en agua, pero no ha sido nacida del Espíritu. ¿Y por qué no ha sido nacida del Espíritu? Porque no han tenido la expectativa de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el acceso a lo sobrenatural. El Espíritu Santo es el que nos trae la revelación, la dirección. Pero nosotros tenemos que estar expectantes de esa promesa. Entonces, los propósitos del bautismo del Espíritu Santo son muchos, pero yo quiero leer aquí en estas palabras en en Lucas capítulo 10, versículo 18 y 19. Lucas 10, 18 y 19 dijo, y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire qué promesa tan poderosa. Jesús dice, él envió a los discípulos, los vio haciendo liberación, los vio, ellos vinieron dando testimonio, wow, los demonios se nos sujetaban, los milagros sucedían, y Jesús dice, yo veía a Satanás. Jesús está hablando algo y está diciendo, veía el imperio de las tinieblas siendo derrumbado por el suelo. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para nosotros, sus hijos como iglesia, que nosotros podamos ejercer poder y autoridad aquí en la tierra. Y esa es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es una promesa de poder que nos abre las puertas de las posibilidades en el mundo natural. Mateo 10, 17 y 18. Mateo 10, 17 y 18. Jesús les dijo, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracias recibiste, dad de gracia. Aquí está el plan de Dios para la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de poder, llena de autoridad, el creyente lleno del Espíritu Santo, esta es la dirección, es un creyente lleno de poder, de autoridad, de unción. Entonces Dios quiere llenarnos y equiparnos con su Espíritu Santo para que nosotros traigamos sanidad a la tierra, para que nosotros traigamos liberación. Y quiero decirle, por eso le quiero hablar que esta es la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos en lo sobrenatural. El Espíritu Santo es el agente de Dios que nos lleva a caminar en lo sobrenatural, a movernos en lo sobrenatural. El Espíritu Santo es el sello, la marca de que nosotros estamos
caminando en lo sobrenatural y estamos caminando en el espíritu. Recuerde, la palabra de Dios dice que para el hombre natural todas las cosas son naturales, pero para el hombre espiritual puede discernir las cosas que son espirituales. De cada acontecimiento natural hay un efecto espiritual que lo está afectando. Entonces nosotros tenemos que entender qué está sucediendo en el mundo espiritual, qué es lo que está sucediendo en este último tiempo, qué es lo que está pasando, y eso solo lo van a entender los que son nacidos del Espíritu. Así que necesitamos nacer no solamente del agua, Jesús lo dijo en Juan 4, los que son nacidos del agua y del Espíritu. Qué lindo que podemos nacer del agua, y dice que el bautismo en agua es una aspiración a una buena conciencia, donde nosotros estamos diciendo: yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida sea cambiada, Señor, y cambia mi vida, transfórmame. Dios, estamos pidiendo, eso es lo que hacemos, un paso de obediencia cuando somos bautizados en agua, pero la promesa es el sello del Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya conmigo a Efesios 1:13 y usted va a ver aquí cómo nos habla de ese sello. Y yo le quiero decir, la marca de lo sobrenatural es el Espíritu Santo. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay una marca, ahí hay un sello de que algo sobrenatural tiene que suceder. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la promesa es el sello en nuestra vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la marca, la señal, el sello, es esa promesa que ha sido dada por nosotros. Fue prometida ya en Joel capítulo 2. Jesús la habló ahí, en Juan la habló, en los evangelios le habló a los discípulos. Es necesario que el Espíritu Santo venga, es necesario que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, es necesario que ustedes sean investidos de poder, dice ahí también en Hechos. También nos habla en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ahí Efesios 1:13 dice: somos sellados con la promesa, con esa promesa del Espíritu Santo. Es una promesa de Dios para nosotros, es una promesa que nosotros podemos recibir, que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear. Entonces esta promesa nos habla de poder. Número 1, Hechos 1:8: recibiréis poder. Está hablando donde el Espíritu Santo de Dios está, hay una manifestación de poder. Por eso el remanente, la iglesia del último tiempo, es una iglesia que se levanta poderosa, llena del Espíritu Santo y llena de poder. También nos habla en 2 de Corintios 3:17, nos habla acerca de esta promesa del Espíritu Santo. 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué poderosa palabra y qué poderosa promesa. Mire qué promesa. Tenemos que estar expectantes del Espíritu Santo. Nosotros en este tiempo necesitamos la libertad del Espíritu. Necesitamos ser libres de toda opresión, toda atadura, toda angustia. Hay personas sufriendo de angustia, sufriendo de opresión, sufriendo temores, sufriendo pérdidas, sufriendo dolor. Y no es un acto natural lo que te va a liberar. Es el Espíritu de Dios lo que va a traer libertad a tu corazón, a tu vida. Yo veo personas que durante muchos años han estado llevando en sus espaldas cargas pesadas, mucho dolor, mucha tristeza, muchas heridas, y no es un buen consejo, no es una buena intención, no es una buena palabra, no es un buen deseo lo que te va a liberar. Es el Espíritu Santo de Dios lo que te va a liberar en esta hora, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si yo como hijo de Dios quiero orar, yo tengo que saber que estoy lleno del Espíritu Santo, porque mis oraciones van a producir liberación. Mire qué tremendo esto. Cuando yo oro en el Espíritu, cuando yo declaro en el Espíritu y estoy lleno del Espíritu, voy a traer libertad. Mis oraciones van a ser efectivas. Mis oraciones no van a estar limitadas por el tiempo. Lo que esté pidiendo al Padre, eso va a suceder y se va a manifestar. Así que mire qué poderoso esto. Nosotros podemos declarar a través de la
llenura del Espíritu para traer libertad. Podemos traer libertad al cautivo, al oprimido, al que está atado, al que está encadenado, al que está endemoniado, al que está oprimido. Todas estas personas necesitan libertad y nosotros podemos traer la libertad a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a un lugar, tenemos que ir llenos del Espíritu Santo para traer libertad en esas atmósferas, en esos lugares. Y lo que Dios está diciendo, esta es la promesa del Espíritu Santo, por la cual ustedes son sellados con el Espíritu para que traigan libertad. ¿Cómo Dios va a libertar esta generación? A través de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Por eso en el tiempo que estamos viviendo, este es el tiempo donde la promesa del Espíritu Santo de Dios se está derramando como nunca antes, donde vamos a ver avivamiento, donde vamos a ver llenura, donde vamos a ver rompimiento. Dice la palabra de Dios que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Así que nosotros tenemos que fortalecernos en esta hora. Y quiero decirle, tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. La iglesia poderosa del último tiempo es una iglesia espiritual. Y una iglesia espiritual significa llena del Espíritu Santo, que camina en el poder, en la unción, en la dirección de lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo. Hay tanto material para enseñar acerca de esto, pero yo quiero decirle, recuerde que hay unas características y le voy a enseñar la próxima enseñanza, que es acerca de apagar el Espíritu Santo, acerca de todo esto del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle, hoy en día estamos viendo que se levanta un mover buscando apagar el Espíritu, buscando acallar el Espíritu, buscando la iglesia que sea una entidad natural. Sabe que la tentación más grande hoy en día que nosotros tenemos es caminar en este mundo natural de una manera natural. Es fácil vivir de una manera natural, comer, levantarse, vivir, luchar, buscar la vida, acostarse a dormir y vivir de una manera natural. Y la iglesia está siendo tentada a vivir en un mundo natural de una manera natural. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros somos nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, para impactar la tierra con lo sobrenatural de Dios. ¿Quién va a traer lo sobrenatural de Dios a la tierra? Jesús lo dijo, va a ser la iglesia poderosa, la iglesia llena del Espíritu y llena de poder. Así que estas son las señales que nos van a seguir cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la necesidad del Espíritu Santo? Aquí le voy a dar unas características. ¿Por qué tenemos esta necesidad del Espíritu Santo? Y quiero que lo anote ahí. Porque por el Espíritu Santo es que nosotros somos atraídos a Dios. Número uno, por el Espíritu Santo yo soy atraído de Dios. Lo que no es nacido del Espíritu es de la carne, y lo que es nacido de la carne perece. Todo pensamiento, todo deseo, toda intención nacida de la carne va a perecer, pero lo que es nacido de Dios permanece. Y cuando algo es nacido de Dios, porque es nacido del Espíritu. Así que el Espíritu número uno es el que nos atrae a Dios y a las cosas de Dios. Número dos, porque a través del Espíritu nosotros podemos nacer de nuevo. Es solamente a través del Espíritu que nosotros podemos nacer de nuevo. Número tres, ¿por qué la necesidad del Espíritu? Porque la iglesia es una entidad poderosa aquí en la tierra. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una entidad poderosa. La iglesia es la única entidad legal para ministrar lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Somos la única entidad legal en la tierra para manifestar el Espíritu y el poder. Así que qué poderosa responsabilidad y qué poderosa promesa que tenemos sobre nuestra vida. Número cuatro, porque la iglesia que está llena del Espíritu es una iglesia que está viva. La iglesia llena del Espíritu es una iglesia viva. Donde usted llega y hay un mover del Espíritu Santo, ahí hay vida, ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay milagros, hay toda clase de manifestaciones, pero la iglesia que es llena del Espíritu es una iglesia viva, no es una organización, es un organismo. La diferencia de una organización y un organismo es que el organismo tiene vida. La organización
organización es muerta, es guiada por estructura de hombres y pensamiento de hombres. Número 5, cuando en la iglesia tiene la necesidad del Espíritu Santo para que el evangelio del reino se haga visible aquí en la tierra. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el evangelio se va a hacer visible, así como Jesús hizo visible el evangelio, así como anduvo haciendo bienes, milagros, señales, maravillas, así tenemos que andar como iglesia, manifestando lo sobrenatural y haciendo visible ese evangelio del reino. Donde está el Espíritu de Dios hay avance, hay conquista, hay expansión. Número 6, es por el Espíritu que la iglesia es casa de Dios y no casa de hombre. Escuche esto tan poderoso. Es por el Espíritu que la iglesia es casa de Dios y no casa de hombre. Donde el Espíritu de Dios guía, donde el Espíritu de Dios llena, donde es el Espíritu el que toma la dirección, ahí somos casa de Dios y no casa de hombre. Número 7, a través del Espíritu se revelan las verdades de las Escrituras. A través del Espíritu Santo nos son revelados, son abiertos los ojos y nos es revelada las Escrituras. Número 8, a través del Espíritu es la manifestación de lo sobrenatural. Y número 9, a través del Espíritu es que todo lo que está muerto cobra vida. A través del Espíritu es que todo lo que está muerto cobra vida. Así que si hay algo que está estancado, si hay algo que está quieto, que está parado, tenemos que clamar el Espíritu para que el Espíritu de Dios traiga vida. En este último tiempo, en esta última temporada que estamos viviendo, en estos años donde estamos viendo esta manifestación tan fuerte, quiero decirle algo sobrenatural está a punto de suceder. Y Dios está levantando el remanente, la iglesia dentro de la iglesia que manifiesta lo sobrenatural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu Santo. Hay mucha iglesia peleando con armas naturales en estos medios naturales, pero la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiere decir que la iglesia efectiva, la iglesia poderosa, es la iglesia que es llena del Espíritu Santo. Por eso la necesidad que tenemos del derramar del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del fluir del Espíritu Santo, de ser llenos con poder desde lo alto para manifestar lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Esta es una palabra poderosa. Iglesia, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, es tiempo de acallar todo sentido natural. Es tiempo de dejar caminar naturalmente para entrar en lo sobrenatural. ¿Y cómo nosotros vamos a caminar sobrenaturalmente? Es maravilloso, a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no somos nosotros los que somos el poder, es el Espíritu Santo el que manifiesta el poder. Nosotros solo somos ese canal que Dios usa para manifestar su poder y su gloria aquí en la tierra. Así que este es el tiempo que nosotros nos levantemos y busquemos al Dios sobrenatural, porque el Dios sobrenatural quiere revelarse en este mundo natural de manera sobrenatural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la promesa del Espíritu Santo. Por eso yo quiero decirle ahí donde usted está, si usted ha estado luchando con medios naturales, ¿sabe qué? Los medios naturales siempre traen victorias y traen tristezas, pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted obtiene las victorias por medios naturales, esas victorias no son completas, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que sobra o siempre hay algo que queda necesitando. Cuando usted sufre derrotas por medios naturales, son momentos muy difíciles, muy críticos y no se pueden entender. Pero cuando caminamos en lo sobrenatural de Dios con la guía del Espíritu y la llenura del Espíritu Santo, cuando usted tiene las victorias, son victorias completas porque son victorias dadas de Dios. Y cuando usted sufre pérdida, dolor en algún momento de su vida, no es una derrota. ¿Por qué? Porque usted sabe que el Espíritu de Dios está sobre usted y que algo nuevo viene y algo nuevo va a ocurrir. Donde el Espíritu de Dios está, hay esperanza, hay expectativa,
expectativa y sabemos que algo nuevo viene de parte de Dios. Por eso yo quiero invitarle en esta hora que usted pueda aclamar y decir: Señor, yo quiero esa promesa del Espíritu Santo. Mucha iglesia hoy día está diciendo: yo tengo la unción, tengo el poder, pero no han visto una señal, no han visto una maravilla, no han orado por un enfermo. Donde el Espíritu de Dios está, lo sobrenatural se intensifica. Cuando los discípulos salieron de este lugar, cuando usted ve en Hechos capítulo 2 que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cosas que no sucedían antes empezaron a ocurrir como nunca antes. Pedro empezó a predicar y multitudes se empezaron a convertir. Esa es una de las promesas del Espíritu Santo para este último tiempo. Hay multitudes viniendo a los pies de Cristo. Número 2, dice que ellos subían al templo y dice: había un paralítico sentado a la puerta. Le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo sobrenatural invadiendo con señales, milagros y maravillas. Empezamos a ver a los discípulos ganar la ciudad en momentos, en poco tiempo estaban ganando todo Jerusalén. Así que yo quiero decirle en esta hora: necesitamos esa promesa del Espíritu Santo para nuestros días. No fue algo de hace 2000 años, no fue algo allá. Mucha gente dice: no, eso fue una promesa para los apóstoles. A mí me dice en mi Biblia que habían 120 personas que fueron llenas del Espíritu Santo y las 120 no eran apóstoles. Así que Dios está diciendo que esta palabra y este derramar, como dice Joel, es para todos aquellos que crean en esta preciosa palabra. Así que tenemos que tomar esta promesa. Yo quiero dejarle esta promesa en esta tarde, pero quiero decirle: es usted responsable de recibir esta promesa, de decir: Señor, yo quiero ser sellado y marcado con tu Espíritu. Yo quiero ser lleno. No quiero caminar más en este mundo natural de una manera natural.